de lo que viene, parcial y demás. Los escucho, las escucho. ¿Está todo claro el asunto? Sábado que viene. Ya vamos a publicar el horario, pero va a ser a las 8 de la mañana. La idea es que sea un parcial tirando a corto, por lo cual va a tener una buena parte de auto, entre comillas, corrección, o sea, de tipo multiple choice, de corrección automática, y va a tener su parte de desarrollo, eventualmente una parte de defensa oral, depende cómo esté en los exámenes. No sé si eso está más o menos claro. ¿Eso está? O sea, en el mismo momento ya vamos a ver el cuestionario, no es como matemática uno que nos enteramos después. Lo tenemos que terminar de afinar, pero la idea que yo tengo, se lo va a terminar de este fin de semana, es que el cuestionario sea, entre comillas, eliminatorio directamente. Que si no aprueban el cuestionario no pueden continuar el examen parcial. Esa es una idea. De ser así, en el mismo momento van a ver si tienen bien o mal hechas las cosas. No van a estar las respuestas desarrolladas, o sea, no va a estar la resolución, pero sí le van a decir si está bien o está mal. Y el que apruebe esa parte va a pasar a la parte de entre comillas, desarrollo. Es un poco el esquema, sería así. ¿Está bien? O sea, en principio, a diferencia de Matemática 1, en donde ustedes tenían que aprobar esa primera parte, ¿se acuerdan? Y después hacían el resto del examen, pero el que no lo aprobaba después lo hacía igual, para evitar esa pérdida de tiempo, en función de que la verdad que están bastante atestados de cosas, directamente el que no tiene aprobada esa primera parte no va a poder seguir haciendo el examen. ¿Se entiende? Esa es la idea como que está primando, después lo vamos a aclarar. ¿Está bien eso, chicos, chicas? Sí, sí, gracias. Nada. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Todos ustedes y todas ustedes rinden física mañana? Lamentablemente sí, me parece Sí, que sí, todos. Está bien. pero recién en tarea de aula también éramos re poquitos. No, está bien, sí, lo habíamos evaluado, por eso el lunes les había dicho que no íbamos a avanzar con temas nada nuevo hoy. En todo caso, íbamos a tener este espacio para el que tenga ganas de discutir algunos ejemplos y afianzar el tema. Sobre todo que es un tema que estamos discutiendo, que ya es para el examen final de Matemática 2. Con lo cual es bastante loable que ustedes estén acá, porque esperaba menos gente aún de la que somos. Bueno, si no hay más dudas, voy a retomar, voy a volver a introducir el concepto de derivada de un campo direccional y después vamos a volver a discutir el tema de las derivadas parciales y vamos a detenernos a unos ejemplitos típicos de actividades de tarea de aula, de examen final, para que vean por dónde apunta lo que nosotros queremos que ustedes incorporen de este concepto y su utilidad práctica. Recuerdan compartir la pantalla. Habíamos quedado acá habíamos retomado, ¿se acuerdan? El concepto de derivada de una función escalar de una variable y lo definíamos, ¿se acuerdan? Como el límite, cuando el incremento en la variable independiente tiende a cero de ese cociente de incrementos. Lo que caracterizaba a esta derivada de una función de una variable, que
que trabajaba sobre esta razón de cambio, que está escrita acá, que la podemos escribir como el cociente de incrementos en relación a dos deltas, o de esta manera, son dos formas equivalentes de escribir la derivada, que en el caso de las funciones de una variable, la variable independiente incrementada o el punto incrementado tendía al punto donde estábamos calculando la derivada, ¿no?, sobre una única dirección posible, que es el eje X. Cuando nosotros queríamos generalizar esta idea al universo de las funciones de dos variables, ¿no?, de los campos escalares de dos variables, esta definición de derivada nos resulta insuficiente. ¿Por qué? Porque habíamos visto, y intuitivamente especulamos o conjeturamos, que en verdad, ahora, si nosotros queremos calcular la derivada en un punto del dominio, el punto del dominio es un par de ordenado, que es este de acá, por ejemplo, el punto P0. Imaginen que acá arriba, le voy a poner un grafito acá, un grafo acá medio ilustrativo para ubicarnos en lo que estamos trabajando. Supóngase que tenemos un paraboloide de esta característica. Esta es la superficie. Y el puntito lo podemos tener por acá. ¿Está bien? Este es el punto, el P0 que está representado acá, en donde queremos calcular o definir la derivada. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Claro, para poder definir la derivada, en este nuevo escenario, lo que habíamos charlado el otro día, que tenemos que hacer dos cosas. Primero, definir qué forma va a tener la razón de cambio acá, en este nuevo escenario. Es decir, delta Z sobre delta P. ¿Qué es esto? ¿No? Está bien, tengo el cociente, el incremento en la variable dependiente, que ahora se llama Z, y acá tengo un incremento en las variables independientes. Pero lo que pasa es que esto hay que tratar de acomodarlo para que sea algebraicamente procesable, como en el caso de la derivada de una función de una variable. O sea, esta razón de cambio, si bien conceptualmente o simbólicamente es correcta, está bien, tenemos un incremento en la variable dependiente cuando propongo un incremento en la variable independiente. Lo que pasa es que la variable independiente son dos, y entonces se define como puntos. Bueno, esto hay que tratar de traducirlo para poder procesar u operar algebraicamente sobre esta expresión y poder definir un límite sobre esta expresión. Y luego, si logramos traducir con éxito ese cociente en algo operable matemáticamente, nos enfrentamos a la otra gran dificultad. ¿Y cuál es la otra gran dificultad? Que este incremento sobre las variables independientes lo puedo hacer a partir de infinitas direcciones, ¿no? A partir de todas estas direcciones que están incluidas en el disco, ese de continuidad, donde podemos calcular la derivada. ¿Se acuerdan? Ese es el gran problema. Y uno lo observa acá. Si yo propongo un incremento a partir de P0 en esta dirección, es decir, el punto P lo tengo acá, y la idea simbólicamente sería, calcular la derivada sería hacer que el punto P tienda a P0, ¿no?, de este cociente de incrementos, que hay que traducir, ¿no? Pero esta sería un poco de la idea de lo que haría la derivada en este universo de los campos de dos variables, es porque estoy codificando, transformando esta idea de la función de una variable en este nuevo escenario de las funciones de dos variables, sería esto. Bueno, si lo hago acá, de esta manera, da la impresión de que cuando P tiende a P0, como que el campo, qué sé yo, de este lado, da la impresión que sube, que crecen las imágenes. ¿Se dan cuenta? Como que estoy viajando hacia arriba. Ahora, si vengo de este lado, ¿no?, si el punto P lo hago viajar sobre esta dirección y este sentido, da la impresión de que el valor va a ser otro de la derivada. ¿Qué va a ser otro de la derivada? Va a ser otro el incremento en la variable dependiente. Entonces, probablemente este límite me devuelva un resultado diferente. Y eso va a pasar, puede ocurrir
para las infinitas posibilidades de acercamiento a P0 que tengo según la dirección que defina ese incremento. ¿Se dan cuenta? Bueno, eso es lo que nosotros habíamos apuntado como los dos grandes problemas para definir la derivada de los campos escalares de dos variables, que es lo que tenemos acá. Debemos discutir. Por un lado, era cómo definir o cómo operativizar este cociente o esta nueva razón de cambio, ¿no? El delta Z sobre el delta P, cómo transformamos en una expresión operable matemáticamente ese cociente, y el otro, el que dijimos recién, cómo definimos de esas infinitas direcciones cuál es la dirección sobre la cual vamos a calcular ese cambio. ¿Bien? La pregunta que quiero hacerles en este punto es, ¿está clara los dos grandes dilemas que tenemos y que tuvimos a la hora de proponer la derivada de un campo escalar de dos variables en un punto de su dominio? ¿Se entiende esto, chicos, chicas? ¿O queda alguna duda acá? Sí. Sí, se entiende. Bien. Me cuesta ver un poco siempre el 3D, pero Claro. entiendo Yo los problemas. les recomendaría en general que hagan algo de este estilo. Tengan a mano GeoGebra, por ejemplo. No se puede tan pesado. Fíjate lo que yo tengo acá. Como saco los planos. Lo que tengo acá es el paraboloide, el mismo que tenía más o menos el que me dibujé yo antes, ¿no? Tengan la referencia de esto, de acá. Y ahora vamos a ver por qué les digo. Porque ahora vamos a trabajar sobre las derivadas parciales y van a ver que es mucho más fácil, si uno tiene a mano el GeoGebra, ir ubicándose. Cuando yo dibujaba un punto, por ejemplo, el punto que estoy marcando con el mouse, en el dominio, ¿lo ven? Quiero calcular la derivada. En verdad, lo que estoy viendo en este punto, lo que hace la derivada de este campo escalar de dos variables, es, para este punto, la imagen que le corresponde está por... El punto del gráfico es este, ¿se dan cuenta? Más o menos. Y la imagen es la que tengo acá en el puntito. ¿Me siguen? Entonces, lo que va a hacer la derivada es, según la dirección de acercamiento que yo tenga sobre el punto P0, que puede ser esta, ver cómo se comporta básicamente esta superficie. Entonces, si yo estoy en este punto acá, si yo en este punto, supónganse en este punto, en este punto de acá adentro, lo ven en el punto ese que está marcado como el negrito. Si yo me acerco según este eje, que es el eje Y, desde el punto 2, ¿qué les parece que le pasa al campo, a la superficie? ¿Qué le parece que les pasa a las imágenes? ¿O van para abajo? ¿Qué les parece? Si yo me acerco así. Van a ir aumentando. Claro, van aumentando, se dan cuenta que como que hacen como que van por esta curvita que está acá indicada en trazo, ¿lo ven? De hecho, pasa exactamente eso. Entonces, si ustedes tuviesen que dar un signo intuitivo al cálculo de la derivada en este punto, si me acerco de esta dirección, ¿qué signo tendría para ustedes la derivada esa? Y positivo. Positivo. Tarán, tarán, es interesante. Eso para ustedes es positivo. ¿Por qué? No, pará. Si el final es mayor y el inicio es menor, Arranco de un punto que es el... Se arrancaría, mira, lo vamos a poner todo acá. Vamos a hacer el dibujito. Estoy arrancando del punto. El punto que estoy arrancando es el punto. Era el 2, era el punto 202. Estoy yendo al punto 01, ¿no? ¿Está bien? Este sería el punto 0. ¿De acuerdo? A ver. Dije bien, ¿no? Porque estoy en el punto que es el 02, que es este, y estoy yendo hacia el punto, este es el eje Y, estoy yendo hacia el punto 01. Entonces estamos bien, vuelvo por acá. La imagen que tengo en el valor del campo en el 02, ¿cuánto vale? Era 0, ¿no? Vuelvo por acá. El valor del campo acá vale 0, ¿se dan cuenta?
¿Lo ven? ¿Que es 0? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Y en el 0,1 supongan que vale más o menos, qué sé yo, tiene 1, 2, casi 3, por decir algo, ¿no? No importa cuánto vale, pero casi 3 vale, ¿lo ven? Más o menos el 3 está por acá, vale más o menos 3 en este punto. ¿Se ubican? Busco acá y busco después ir hacia el valor que le corresponde en el eje de las imágenes. Igual lo podríamos calcular. Ah, este es el campo, miren. En el 0,1 vale, sí, 3 vale, miren, ¿no? Queda 3, porque 0 al cuadrado 0, más 1 al cuadrado 1, menos 1 más 4 es 3. Este es el campo que estoy dibujando. Entonces nos quedaría, vengo acá, en el 0,1 vale 3. Perfecto. Eso quiere decir que tengo un delta Z, que ¿cuánto vale? Sería 3 menos 0, ¿no? Que es 3. ¿Se dan cuenta? Hasta ahí me siguen. ¿Estamos de acuerdo que el delta Z vale 3, según este cambio que yo propuse? ¿Hasta ahí vamos? Sí, Sí. hasta ahí sí. Ahora, el problema viene acá. Hasta ahí estamos de acuerdo. El tema es, ¿cómo hacemos para traducir matemáticamente en un cociente este delta P? Ese es el problema que tenemos. Y en donde la intuición tiene un límite ahí. ¿Por qué? Porque ese delta P no puedo hacer el cálculo hice con el delta Z. Porque ¿qué es el delta P? Está involucrando dos variables independientes. Entonces, ¿cómo hago una cuenta con eso? Eso es lo que tenemos que tratar de traducir ahora, que lo vamos a hacer ahora más específicamente. ¿Se dan cuenta cuál es nuestro problema en este caso? Que hace que esa interpretación intuitiva, que está bien que estamos haciendo sobre qué signo tendría que tener la derivada, a la hora de aproximarlo con la razón de cambio, que es una aproximación de la derivada, en definitiva, nos enfrentamos a esta dificultad, porque ese delta P no lo puedo traducir en un número todavía. ¿Lo ven? Hay que darle una vueltita de tuerca a eso. La primera vueltita de tuerca que le vamos a dar es el concepto de derivada parcial, porque el concepto de derivada parcial, como discutíamos el lunes, nos permite fácilmente transformar este delta P en un incremento matemáticamente matemáticamente procesable. ¿Está bien? Que es lo que vamos a discutir ahora. Vamos a volver a ver ahora más en detalle. De tal manera que esa aproximación, que es importante que la tengamos, intuitiva, de cuando uno ve, como recién veíamos, el campo acá, este campo escalar de superficie, si yo me quiero acercar de este punto a este punto, imagino que la derivada debería ser positiva porque la imagen crece cuando vengo hacia acá, ¿no? Bueno, tengo que encontrar la vuelta para poder analíticamente ofrecer una información que dé cuenta de lo que estamos observando. Y eso es un poco la idea de la construcción de la derivada de campos escalares de dos variables, encontrarle la vuelta para poder, insisto, analíticamente, reflejar en el papel lo que estamos observando en la gráfica. ¿Y cuál fue la idea? ¿Cuál fue la idea que podemos, base a partir de la cual se construye el concepto de derivada parcial, que es un caso particularísimo del de derivada direccional, que es el propio de los campos escalares de dos variables? Bueno, yo tengo acá, fíjense que yo he dibujado acá. Hago un plano, por ejemplo, x igual a 1, que es este. ¿Lo ven? ¿Ven ese plano que dice ahí? Ese plano igual a 1, ¿qué va a ser? Es un plano paralelo a qué plano coordenado. Si faltan las variables xz, tiene que ser paralelo al plano coordenado xz. ¿Estamos de acuerdo? El plano coordenado xz es el plano del eje x, que es este, el rojito, y el eje z, que es el azul. Fíjense que efectivamente es paralelo al plano coordenado xz. Eso quiere decir que si intersectamos la superficie esta, dada por el campo escalar B,
y el plano igual a 1, tenemos una traza. ¿La ven a la traza cómo se ve clarita? Que es esta parábola. ¿La ven? ¿Esa traza? ¿Se dan cuenta? Sí. Bien, esa es una forma. Lo que estamos haciendo acá es fijar una de las dos variables, hacer constante una de las dos variables independientes de nuestro campo escalar. Y sobre esta curva, en definitiva, traza, calcular la derivada. Y eso es muy interesante, lo vamos a hacer sobre la otra, sobre la que veníamos calculando. Esa es una posibilidad, hacer constante a la variable y. La otra posibilidad es hacer constante a la variable x, igual a 0, por ejemplo. Fíjense, que es lo que estábamos haciendo nosotros recién. Estábamos queriendo ir del punto 2, 0 al punto 0, 1. De alguna manera estábamos yendo por este caminito, ¿lo ven? Bueno, al fijar la dirección de desplazamiento haciendo constante una de las variables, automáticamente estamos trabajando ahora en un plano. ¿Cuál va a ser este plano? El plano va a ser un plano que es el ZI. Y fíjense que ese plano ZI hace que nuestro campo escalar se transforme en algo así. Tenemos el eje Z, acá el eje Y, el eje Z. Lo vamos a poner asterisco porque en verdad estoy me estoy extrayendo ese plano coordenado que intersectó a la superficie. Esto es un sistema de referencia nuevo, pero está bien que toma ese plano. Este plano, ¿cuál sería? El x igual a 0, ¿no? El plano sobre el cual estoy trabajando acá, que es el que yo marqué en el GeoGebra. Y vieron que quedaba esta traza. Esta traza que queda acá. Fíjense, lo vuelvo a ver. Esta de acá, ¿la ven? Esta de acá. Esa de ahí. Y fíjense qué interesante, porque ahora, con este rebusque, podemos de alguna manera traducir qué significa que el punto 0,2 vaya al punto 0,1, porque en verdad lo que está pasando ahora, sobre esta curva, cuando me muevo así, y estudio qué le pasa a la función cuando me muevo así, en verdad estoy yendo del punto 2 al punto 1, que es lo que vemos acá. Estoy yendo del punto 2, ¿no? Al punto 1. ¿Se dan cuenta? Estoy haciendo esto. Y cuando hago esto, ¿qué le pasa a la imagen? Y bueno, la imagen crece según este salto que evalúo acá. Este es mi delta Z. Entonces ahora tengo, fíjense qué interesante, tengo un delta Z sobre un delta Y. Es decir, tengo una razón de cambio que es matemáticamente procesable con nuestro conocimiento algebraico. Y sobre esta puedo calcular el límite, porque el límite que quiero calcular ahora para definir una derivada particular, en donde yo estoy haciendo que la otra variable sea constante igual a 0, es el límite cuando delta I tiende a 0, que es lo mismo que pedir cuando I tiende a 1. ¿Se dan cuenta? ¿Lo ven? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Y puedo calcular este límite? Y sí, en principio sí. O puedo aproximarlo, porque el delta Z, ¿cuánto me va a dar? ¿Qué les parece? ¿Cómo calculo el delta Z? A ver si tiene sentido intuitivo lo que vimos. Lo voy a aproximar como el cociente de incrementos. El cociente de incrementos, ¿cuánto me da si yo tomo arrancos del 2? Lo puedo aproximar como 1 menos 2, ¿no? Este es el inicial y este es el final. ¿Está bien? ¿Y al 2 qué le corresponde? 0. 0. ¿Y al 1 qué le corresponde? Más o menos le correspondía el 3. El 3 ¿no? habíamos dicho. Fíjense qué interesante. Cómo la dimensión 3D, no, vamos a tener mucho cuidado porque nos va a poder marear. ¿Cómo nos queda esta derivada? Una aproximación. ¿Qué valor le daríamos? Acá hace este cociente, ¿no? Una aproximación de derivada.
¿Cuánto nos da? -3. Menos 3. ¿Tiene sentido este menos 3? ¿Qué les parece? Si yo veo la gráfica esa. ¿Qué le está pasando a la función en 1? Cuando me muevo para... ¿Qué significa el menos 3? Significa que en 1, ¿qué está pasando? La función decrece, ¿no? ¿Y la función decrece o no decrece en 1? ¿Eh? ¿Cómo lo ven? Sí, decrece. Bueno, ¿vieron cómo se complica el asunto de jugar con las direcciones, las perspectivas 3D y demás? Es interesante este ejercicio que estamos haciendo de extraer con un plano una traza y analizar la derivada sobre esa traza, porque al hacer eso, lo que estamos es calculando básicamente una función, la derivada de una función escalar de una variable, que es lo interesante, y lo que simplifica el cálculo de las derivadas parciales. Y eso es lo que, a partir de estas ideas, o de esta exploración, es cómo podemos definir y formalizar la idea de las derivadas parciales, que es lo que discutíamos el otro día. Porque, ¿qué hacíamos para definir, por ejemplo, que está de por acá? Espera, me lo tenía... Quiero definirlo de por acá, a ver. Acá. ¿Qué hacíamos? Dado un campo escalar y un punto de su dominio, calcular la derivada parcial con respecto al eje X, ¿está bien? Que no es la que calculé recién, la que calculé recién sería la derivada parcial con respecto al eje Y, la que vimos recién. Pero bueno, para calcular la derivada parcial con respecto al eje X, es tomar el campo e intersectarlo con un plano igual a 0. Es decir, es tomar el campo, salgo de acá, de GeoGebra, tomamos este mismo campo que estábamos discutiendo y en vez de intersectarlo, por ejemplo, con el campo igual a 1. Entonces lo que estamos calculando acá, ¿se ve? Lo que vamos a hacer ahora es calcular la derivada parcial con respecto a X, porque la variable Y queda fija, que es el eje verde que está acá, queda fija en Y igual a 1, y lo que hago es mover la X, ¿lo ven? Entonces, lo pongo acá, este es el eje X, el que está en rojo, ahora la derivada debe calcular sobre esta curva. Pero estamos calculando sobre esa curva, traza la derivada. Y hemos reducido el problema otra vez a una especie de función en donde tengo la variable z, ¿no? Y la variable x, en este caso. Como antes teníamos la variable z y la variable y. Acá estamos definiendo la derivada parcial con respecto al eje x. Vuelvo. Entonces, acá lo representamos esquemáticamente en el plano del dominio. Cuando hacemos eso, la dirección de desplazamiento que caracteriza o que define la derivada parcial con respecto al eje X es el versorí. Así queda establecida. ¿Por qué? Y porque es lo que ocurre cuando calculo la función de una variable. Si yo me muevo en el sentido del eje X, acá pasa lo mismo. ¿Por qué? Y porque estamos trabajando sobre el plano ZX, que es este. Entonces la única dirección de desplazamiento posible que tengo es la que está sobre el eje X, que está dada por el versorí. Y esa es la que vamos a usar. Lo interesante, y esto quiero que quede claro, puedo pensar que la función f, en verdad, pasa a ser una función de una sola variable. Y a partir de este trabajo podemos definir la función, una nueva función g, ¿está bien? Que es la misma función dato, pero en donde la variable independiente y le hicimos constante e igual a un número. Y entonces, cuando vamos a calcular la derivada parcial esta con la definición, que es esta, ¿de acuerdo? Fíjense qué interesante, porque esto que está acá, es un numerito. Es el puntito sobre el cual estoy, o la imagen sobre el punto que estamos derivando, sobre acá, sobre el P0.
Esta es la imagen dato a partir de la cual propongo el incremento en la variable dependiente. Pero esto de acá, en verdad, lo puedo expresar como la función g en el punto incrementado. ¿Por qué? Y porque I0 es constante. Y esto de acá lo puedo pensar como la función, esta nueva función g evaluada en el x0. ¿Por qué? Porque el I0 es constante. No es variable. Y entonces esta derivada, en verdad, vemos que formalmente no es otra cosa que el límite cuando el incremento tiende a 0 de la función g, que es una función de una variable. ¿Se dan cuenta? ¡Qué interesante! ¿Por qué es interesante? Y porque esto ya lo discutimos largamente en Matemática 1. Esto que está acá es el límite de un cociente de incrementos, cuando el incremento tiende a 0, de una función de una variable. Por lo tanto, esto es g' evaluado en x0. ¿Se dan cuenta que la derivada parcial entonces de un campo escalar de dos variables con respecto a x tiene la misma expresión analítica o la misma definición que una derivada, una función, la derivada de una función de una variable en el punto x0, asumiendo que el I0 es constante y es dato y lo conocemos. ¿Por qué? Y porque lo que ocurre es lo que estábamos viendo antes. En verdad lo que estamos cambiando es el plano de referencia. En vez de calcular lo que hicimos, aguárdenme, teníamos esta G, obviamente, esta G la puedo pensar como una Z' en x0, ¿no? Porque teníamos este plano. Estamos trabajando, calculando una derivada que es esta. Hicimos el corte, que es este. Acá tengo el eje X, acá tengo el eje Z, ¿no? Y acá tengo el punto x0. Y lo que hacemos es venir del X al x0. ¿Se dan cuenta? Y lo que estamos calculando entonces es este límite, el límite, cuando lambda, que es tiende a 0, de este cociente de incremento, que es el delta z, acá lo puedo poner, el límite, cuando lambda tiende a 0, del delta z sobre lambda. ¿Lo ven? Y que no va a ser otra cosa, y ya me adelanto, que la pendiente de la recta tangente esta. ¿Se dan cuenta? Esto todo lo que hace, en definitiva, la derivada de las parciales, es retrotraernos al universo de las derivadas de la función de una variable, porque es lo mismo. ¿Lo ven? ¿Lo perciben? ¿Qué es esto que yo indiqué acá? ¿Cómo se llama esto que yo indiqué acá? ¿Es el campo escalar esto? No, no es la superficie, no es el gráfico del campo escalar. ¿Qué es del campo escalar esto que yo estoy dibujando acá? Sobre el cual construyo la derivada parcial, en este caso con respecto a x. ¿Qué es eso? ¿Qué parte del campo escalar es? Una traza. Una traza, exactamente. Exactamente. O sea, lo que me está informando la derivada esta parcial con respecto a x en ese punto x0 y 0 es lo que le pasa al campo, o cuánto aumenta o disminuye el campo sobre esa traza. Y esa traza, ¿con qué plano la extraje esa traza? ¿Con qué plano tomé esa traza o definí esa traza? Acuérdense que una traza se define como la intersección de la superficie con un plano determinado. Esa traza, ¿con qué plano la extraje? El plano constante I. Con el plano constante I0, exactamente. Este es el plano, el I igual I0. Con este plano extraje esa traza. Y esta derivada parcial que he calculado recién, que la puedo expresar como una función de una variable, una derivada de una función de una variable, está bien, pero esta derivada me dice lo que le está pasando, o cómo aumenta, ¿no? O cómo varía el campo escalar en esa traza que la extraje con el campo, con la variable que hice constante, con el plano con el plano definido por la variable que hice constante. En este caso sería, supóngase en el dibujito, acá se va a ver mejor, estamos calculando con respecto a x, ¿no? Vengo para acá, vengo para acá,
acá tengo igual, está bien. Por ejemplo, esta derivada que vamos a calcular, que podremos calcular en el punto 2, acá, el punto 2 es este, o en el punto 1, con esta acá. Esta derivada que calculemos acá va a tener un valor determinado que va a ser negativa porque va a ser viene para abajo. Ahora, si yo en vez de calcular la derivada parcial haciendo constante la variable y igual a 1, la hago constante y igual a 2, bueno, acá se me fue el... No llego a cortarlo. Vamos a hacerlo más chiquito. Igual a 0, por ejemplo, que es esta. ¿Ven? Va a cambiar seguramente el valor de la derivada, porque cambia la pendiente en ese punto. Sobre la traza esta, sobre la curva esta. La pendiente recta tangente en el punto que estoy calculando. Y en cada plano I, que yo intersecte a la... Bueno, acá se ve otra, que va a ir cambiando. Probablemente vaya cambiando el valor de la derivada, seguramente. Porque en cada una de estas trazas el comportamiento del campo no es el mismo. Crece de manera diferente. Y si crece de manera diferente el campo, cuando perturba al punto sobre el cual estoy calculando la derivada, eso se va reflejado en el valor justamente de la derivada, que me están indicando, bueno, cómo varía la variable dependiente al perturbar el par de la variable independiente. Bueno, sí, eso está bien. ¿Qué quiere decir eso? Que es cierto, las derivadas parciales, ¿no? Pueden pensarse como funciones de una sola variable, pero ojo, ¿qué es el ojo que tengo que tener claro? Para cada I0, para cada valor de I0, que es el que estoy haciendo, la variable que estoy haciendo constante, tengo una derivada de una función de una variable diferente, ¿no? Eso está claro. No es que va a ser siempre la misma derivada. Va a ir cambiando el valor, probablemente, según con qué traza yo vaya extrayendo, con qué plano igual a I0 vaya extrayendo las distintas trazas. Porque en cada traza, la curvatura de esa traza puede ser distinta según la forma que tenga la superficie del campo escalar. Y si la curvatura de la traza cambia, va a cambiar la derivada, porque va a cambiar la pendiente de la recta tangente con la cual estoy haciendo esa aproximación. ¿Se llega a percibir todo el mapa más o menos completo de la complejidad del asunto? Chicos, chicas. Ahora vamos a ir después un ejemplito numérico, no se preocupen. Sí. Y si yo fijo un plano en I. Sí. Y en ese plano en I tomo un punto. Sí. ¿Sí? El de la traza, digamos. Tomo un punto de la plano traza. I, por ejemplo. Vamos al que ahora sí discutimos sobre eso. Vos fijás un plano I, como por ejemplo acá, igual a 1. Volvamos al igual a 1, que es el que mejor se ve. ¿Qué hacemos con esto? Bien. Tomamos un punto sobre la traza. Sí, cualquier punto sobre la traza, por ejemplo. Bueno, el punto sobre la traza es un punto del gráfico del campo escalar. Sí. ¿Está bien? Suponete que tomé este punto acá. Sí, ese, ponele, cualquiera. Acá estoy marcando el mouse. Sí. Y ahora ese punto vos lo fijas. Sí. Y ahí fijas el plano X. Y el plano Y lo desapareces. O sea, fijo en este punto el plano X que sería X igual a 1, me da la impresión que es. A ver. X, ¿por qué se metió el 8? Ah, no, ahí está. Ese. ¿Ahí lo ves? Sí. Hice lo que vos dijiste. Y ahora el I lo desapareces. El I lo desapareces. La derivada, digamos, en ese punto, pero con el X constante. Ojo que está bien, pero al hacerlo en este punto, en verdad vos tenés que buscar el punto del dominio que te devuelve este punto del gráfico, porque vos calculás la derivada sobre el punto del dominio. ¿Está bien? Entonces habría que buscar en verdad el punto del dominio que te da este punto. Vos la derivada la calculás acá, porque vos te acercás en el plano del dominio, o sea, vos el incremento lo proponés sobre el dominio, sobre el punto este. ¿Está bien? Si yo hago esto que vos proponés acá, sobre este punto, tengo que venir acá al plano del dominio. Y lo que tengo que hacer es, fijé la variable X, que queda constante, moverme ahora según el eje Y, ¿lo ves? Me muevo así. Y me voy a acercar al punto desde acá. Cuando yo hago eso, fíjate, la derivada va a ser negativa otra vez, porque la pendiente te va a quedar para abajo, ¿lo ves? ¿Lo llegan a ver eso? Fíjate,
cuando vos querés calcular la derivada en este punto, entre comillas, ¿no? Sí. Calcular la derivada en este punto, en verdad, lo que vos querés hacer es tomar este punto, que está acá en el dominio, que tiene que está vinculado a este punto en el gráfico. Este punto del gráfico tiene esta imagen que está acá, que es el 2, ¿está bien? Y lo que voy a hacer acá, si fijé el plano, si hice constante la variable x, que es la variable, x es claro, hice la variable x constante, perdón, me voy a mover acá, según está bien, según el eje y, que es el verde, ¿está bien? Me voy a acercar para acá. ¿Lo ves? En este plano voy a estar trabajando, en este plano que se ve acá. Traza. ¿Lo ves? Entonces me acerco acá. Cuando me acerco acá me va a quedar una pendiente que es esta, una recta que es esta. Esta. La relación entre la secante y la tangente. Y la tangente está toda otra pendiente negativa, o sea que va a dar negativa esa derivada otra vez. Bueno, pero va a dar negativa el valor, pero la dirección no va a ser la misma. No, la dirección no es la misma y probablemente el valor tampoco sea el mismo. Yo te digo que va a dar negativo. Ahora vamos a calcularlo numéricamente, a ver cómo se va a simplificar esta historia. Pero está bien lo que vos estás pensando. La dirección es distinta, porque en un caso te moviste, fíjate, en el caso inicial, yo fijé la variable y estaba trabajando sobre un plano que era el z, ¿no? El z, fijé la variable i, ¿para dónde se ve? Bueno, y me movía según el eje x, que es este que está acá. ¿Está bien? Y calculaba la derivada, pero estaba trabajando en un plano de dos variables. Z, I. Z, I. ¿Lo ves? Bien, esa es una. La otra que puedo hacer es, como dijiste, fijemos el plano X y ahora trabajo en el plano ZX, que es el que está acá pintadito, y sobre el plano ZX, perdón, sobre el plano Z y este Z, pasa que no me pone los... Esto es X igual a 1. Estoy haciendo que X igual a 1. Esperá. Porque este es... Me estoy perdiendo acá, esperá. Vos tenés así. Habitualmente la representación es X y Z, ¿no? Lo que puedo hacer es fijar el valor de la constante X, que es una opción. ¿Está bien? Y fíjate que el plano que me queda, ¿lo ves? Es un plano con X igual a X0, que es paralelo al plano coordenado ZI. Este plano está acá. Es un plano paralelo al plano coordenado ZI. Por lo tanto, probablemente acá me queda una traza, suponete que la traza me quedara así. La traza que capturo con este plano paralelo al coordenado. Pero fíjate que esta traza que yo capturo la puedo representar en un sistema de referencia de ejes que yo puedo llamar, acá, y asterisco, para diferenciarlo del i puro, entre comillas, porque estoy haciendo un corrimiento, y z asterisco. Pero este plano y asterisco z asterisco es paralelo al plano ZI. Y acá me queda la traza, esta, suponete, que es la que capturé. Entonces, cuando quiero calcular la derivada sobre el I0, lo que hago es esto, que es lo que habíamos visto antes. Esa es una posibilidad. En el mismo escenario, te lo hago acá porque es más claro, me parece, para ver, lo que vos proponías era tomar el mismo campo, si mal no entendí, tomar el mismo campo y en vez de intersectarlo con un plano paralelo al plano coordenado ZI o IZ, hacer constante a la variable I0, que sería esta, ¿no? Tic, 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 tic. Esto es la hacemos constante igual a I0. Y suponete que me captura, qué sé yo, una cosa que sea, no sé, así. Por decir. Y captura esa traza. Entonces lo que voy a hacer ahora es calcular la derivada, entre comillas, sobre esa traza. Pero esa traza, ¿sobre qué eje se define? Y sobre un eje X asterisco, Z asterisco. Porque el plano en donde estoy capturando esa traza es un plano paralelo al plano coordenado
xz. Entonces, suponete me queda una traza, si la perspectiva no me falla, suponete me queda así. ¿Está bien? Entonces, lo que voy a hacer ahora es sobre el x0 calcular la derivada. Acá también. Acá en este caso me van a quedar las dos negativas, pero pueden los valores ser distintos porque va a tener que ver con la curvatura de cada traza según que tengan en el plano que yo las extraje. Que puede ir cambiando de I0 a I0, de X0 a X0, según como las vaya extrayendo. ¿Se entiende? Y por ejemplo, lo que tenías antes en GeoGebra, Sí. ahí podrías decir que, por ejemplo, en cualquier plano que tomes el primer octante siempre va a ser negativa, porque en el primer octante como que El primer octante sería el campo era como constante, digamos, en cómo sí, iba. claro, exactamente. Da la impresión de que cualquiera que tome el primer octante va a ser siempre negativo. Ahora lo vamos a verificar numéricamente, que van a ver que es muy fácil hacerlo con este truque, con esto que hemos definido recién. ¿Por qué digo que va a ser muy fácil hacerlo? Porque si esto es cierto, y de hecho es cierto, si las derivadas parciales se pueden definir como derivadas de una función de una variable, entonces vamos a poder calcular cualquier derivada parcial de una forma muy sencilla. ¿Por qué? Y porque nosotros sabemos calcular derivadas de funciones de una variable, ¿no? Entonces, lo único que vamos a tener que tener el cuidado para hacerlo, para poder calcularla sin la definición del límite, usando las reglas de derivación que ya conocemos, es directamente decir lo siguiente. Para calcular, por ejemplo, la derivada parcial con respecto al eje X, vamos a considerar que la variable que hicimos constante es constante, de hecho es constante. Y vamos a derivar al campo escalar como si solamente dependiera, como si solamente fuese una función de la variable X. ¿Se dan cuenta? Impresionante. Lo cual tiene toda la lógica del mundo, porque de hecho estamos haciendo eso. Y cuando tenemos la derivada parcial con respecto a y, como para definirla, hemos considerado a la X como constante, entonces para derivar al campo escalar, para calcular esta derivada parcial en un punto de su dominio, vamos a derivarlo como si solo dependiese de la variable y. Perfecto. Eso quiere decir que si vuelvo al permite del campo que teníamos recién, podemos rápidamente ahora entender qué es lo que está pasando y adjuntarle la prueba analítica y el valor formal del cálculo de derivada que nos permita dar fuerza a esa interpretación intuitiva que teníamos sobre el comportamiento de ese paraboloide elíptico. ¿No? ¿Por qué? Pues calcular fácil la derivada ahora. Miren. El campo que yo tenía por definición ahí que estamos discutiendo, tenía esta ley. Creo que era f en xy, era menos x cuadrado más y cuadrado, creo que más 4. Reviso por las dudas. Que está acá, menos x, bien, es ese. Según lo que discutimos recién, y que la verdad que, no, que está bien, es lógico que así sea, si nosotros queremos calcular la derivada parcial de este campo con respecto a la variable x, que se supone que hicimos y igual a y0 constante, ¿no? ¿Está bien? ¿En qué punto? La quiero calcular en el punto, por ejemplo, 1, no sé, en el primer octante dijimos, 1, 0, por decir, ¿está bien? ¿Se dan cuenta dónde le estoy calculando? Le estoy calculando en el 1, 0. En el 1, 0 estará más o menos en este punto, en el que marqué acá. ¿Estamos? Ese que puse ahí. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es tomar la ley del campo y derivarla como si todo lo que no sea X fuera constante. Es decir, yo veo la ley del campo y donde no tengo X, veo una constante. O sea que puedo pensar que es una función de g de X en donde ve ahí, ¿cuánto tengo que igualarlo? Donde ve ahí, acá. A una constante, ¿no? O sea, lo voy a pensar como una constante. Entonces, ¿qué va a quedar acá? Y lo pienso como menos x cuadrado más una constante al cuadrado, ¿no? Más otra constante. No, más 4, perdón, más 4. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo derivo esta función, la g' de x es muy fácil de derivar, encontrar su resultado, su ley. ¿Cuál va a ser? Y tengo que derivar esto, que es menos 2 veces x. ¿No? Y nada más. ¿Se dan cuenta? Qué fácil. Y ahora, ¿cómo calculo la derivada? Claro, esto vale, ¿para cuándo?
para cuando I vale 0 y es constante. O sea que yo quiero calcular la G' en 1, haciendo que I vale 0. Bueno, acá no aparece la I, con lo cual no hay problema. Que la I se comporte como constante no quiere decir que desaparezca van a ver, de la fórmula de cálculo. Por eso hay que tenerla presente siempre. Bueno, acá me va a quedar que la derivada en ese punto es, ¿cuánto, chicos? Menos 2. ¿Se dan cuenta? Es menos 2. Tiene sentido absoluto. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo ahí, vuelvo acá al dibujito, es tomar, haciendo I igual a constante, entonces vamos a estar trabajando en el plano, acá, en el plano ZX, Z asterisco, X asterisco, ¿no? Voy a calcular la derivada en 1, y habíamos visto que en este caso la función tiene esta forma. ¿Está bien? Ahora, I es igual a constante, igual a 0. Eso quiere decir que yo puedo repensar el campo escalar, ¿no? Como una función que depende solo de la variable X asterisco. O sea, Z', si la pienso solamente como función de X asterisco, consiste en tomar la ley del campo y hacer, donde está la I, ¿qué tengo que hacer? Igual a 0. Entonces me va a quedar directamente menos X cuadrado más 4. Impactante, ¿no? Menos X cuadrado asterisco. Para que quede claro que estamos haciendo una extracción de una traza y estamos calculando la derivada sobre la traza. No confundamos, porque obviamente no es lo mismo. Tenemos que hacer toda esa operatoria. Y entonces cuando yo busco la derivada de este asterisco, del G que definí acá, de la G de X, fíjense, la derivo de aquí me queda muy fácil la derivada. Z asterisco derivado, según la variable transformada o corrida o extraída de X asterisco, me va a quedar menos 2X, menos 2X. Y calculo en 1 y me queda Z asterisco, ¿cuántos símbolos, no? En 1 me queda menos 2. Y está bien, porque la pendiente de esa recta tangente en 1 debe valer menos 2. ¿Se dan cuenta, chicos, chicas? Está bueno esto. Nos hace repensar la función de una variable como un caso particular, en verdad, de funciones de dos variables, en donde estamos haciendo constante a una de las otras variables independientes. De hecho, es así. ¿Lo ven? Y podemos calcular también, si queremos, ahora de la misma manera, pero haciendo las transformaciones del caso, la derivada, vamos a calcular la derivada con respecto a la variable I en el punto también 1, 0, por decir, ¿no? En el punto 1, 0. ¿Qué tenemos que hacer? Una pregunta, pero de la Sí. notación. ¿Es lo mismo decir G', Z', o ahí F sub I, o el otro símbolo, la otra letra griega, que no sé cómo se llama, que era Z sobre... Sí. ¿O hay alguna diferencia en cuándo se usa cada uno? Lo ideal sería que mantengamos esta notación. O sea, estamos tomando el campo y si quiero calcular la derivada parcial, usemos la notación F con la X chiquita abajo, o cualquier variante sobre esta notación. Si vos querés contarme esto después en una exposición o una defensa oral de tu trabajo, está buenísimo, porque se nota que lo aprendiste bien. Ahora, les recomendaría que si no están seguros, no vayan por acá, porque si no están seguros van a meter la pata. Porque fíjate todas las anotaciones que yo voy haciendo al margen para decir que no son estrictamente lo mismo. Estamos trabajando con campos escalares sobre el cual extraemos una traza y sobre esa traza calculamos una derivada. Esa derivada que estoy calculando sobre esa traza es una derivada parcial. Pero fíjate todo lo que tengo que decir para no meter la pata en ninguno de los simbolitos que estamos usando. Yo lo pongo acá para demostrar la riqueza del objeto teórico sobre el cual estamos trabajando y cómo ese objeto teórico está enraizado en lo que discutimos en Matemática 1, porque el caso de Matemática 1 es un caso particularísimo de estos campos escalares. Pero bueno, en principio, la notación estándar que vamos a usar es la ley del campo escalar y calcular derivadas parciales de esta manera. Cuando yo pongo f en x 1, 0, sé que estás haciendo constante la variable i y lo está haciendo constante igual a 0. Eso quiere decir que si vamos a calcular la derivada parcial del campo escalar f con respecto a i y yo te pido en 1, 0, ¿cuál es el campo el plano que estamos, o la variable que estamos haciendo constante ahora acá? Esto ya tiene que saltar a la vista. Ya te tenés que dar cuenta enseguida, no tenés que ni siquiera decirlo. Pero ¿cuál sería ahora la variable que vamos a hacer constante?
O sea, ¿con qué variable? ¿Qué variable vamos a hacer constante para definir un plano a partir del cual vamos a extraer una traza sobre el cual vamos a calcular la derivada? Eso es todo lo que vamos a hacer. Pero lo vamos a hacer mucho más automáticamente. Pero quiero que esté todo ese razonamiento. Bueno, ¿cuál sería el campo que vamos a hacer? La variable que vamos a hacer constante ahora. Acá. X es constante y analiza sobre Y. Y está bien, X constante igual a ¿cuánto? Acá, porque acá está todo el dato. Porque acá A me 1. dice exactamente. X es constante igual a 1. Acá estamos definiendo, si querés, una nueva variable G de la variable Y. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Y acá te anotás. Porque dice que X sea constante igual a 1. No tenés que hacerlo, digo. Pero eso es todo lo que está detrás de esto. ¿Lo ves? Esto no lo van a hacer, no hace falta. Si quieren hacerlo cuando me lo cuentan, buenísimo, pero no hace falta. Con esto ya alcanza, con esta notación simplificada, ya alcanza para dar cuenta de todo esto que estamos discutiendo, una vez que lo aprenden bien. Entonces, cuando yo anoto esto, en verdad lo que voy a hacer es calcular una derivada del campo escalar en el punto 1, 0, pero sobre la traza que se obtiene al intersectar la superficie del campo escalar con el plano x igual a 1. Y voy a calcular entonces la derivada del punto 1, 0 sobre esa traza. Bien. ¿Cómo lo hago? Bueno, ahora me di cuenta que es fácil. ¿Por qué? Porque para calcular la derivada parcial tengo que tomar la ley del campo y derivarla como si todo lo que no es y es constante. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Menos 2 veces y. Y listo. ¿Lo ves? Y acá lo puedo calcular. Una vez que tengo la ley de la derivada general para cualquier caso en el plano igual a 0, lo calculo entonces en el 1, 0, que en este caso me va a quedar ¿cuánto? 0. ¿Qué quiere decir ese 0? Y que probablemente, si yo veo el campo escalar y estoy calculando en 1, 0, ¿qué es lo que hicimos acá? En este caso de acá, ¿no? Fíjate dónde estoy calculándolas. Mirá, acá, en este puntito. ¿Lo ves? El 1, 0 está acá. Por eso me da 0. Estoy en un lugar en donde la pendiente es 0. ¿Lo ven? Ese significa el 0 que estamos calculando. Fíjense qué interesante, porque acá encontramos dos derivadas parciales calculadas en el mismo punto del dominio. En un caso me da menos 2 y en otro caso me da 0. Y eso demuestra la riqueza del concepto de la derivada direccional, porque en el mismo punto del dominio, según cómo me acerque ese punto del dominio, me puede dar menos 2 o me puede dar 0 la derivada. Depende del punto de vista, obtengo un resultado o el otro. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué me da 0 en este caso? ¿Y por qué da menos 2 antes? Me da 0 acá porque estoy calculando en ese punto que muestro con el mouse, que es este acá. Dijimos el 0, 1, el 1, 0 que es este. El eje rojo es el X, no se olviden. Y el eje verde es el Y. El 1, 0 es este punto. Si voy a calcular la derivada parcial con respecto al eje Y, hago X constante, y acá lo hago X constante igual a... Acá era en verdad X constante igual a 0, no va a cambiar, es lo mismo, fíjense. No cambia, lo que pasa es que necesito más, ahí está. ¿Lo ven que no cambia? Estoy calculándola en acá, en este punto, sí, acá, en este plano de acá, ¿no? El 1, 0, y hacíamos, no, la X valía 1, perdón, no dije nada, perdón, me estoy mareando. Era esta, porque la X valía 1, ¿no? Sí, la X valía 1, era esta acá, no dije nada. Y era el punto este. Es estas. Queda claro que sobre este punto del dominio, en el 1, 0, la traza que extraigo con el plano x1 es esta y la derivada que estoy calculando me va a dar pendiente 0 acá. ¿Lo ven? Sobre esta misma, ¿qué hacíamos? Quería calcular cuando el y valía 0, ¿no? Que es la otra, que es esta de acá. Y constante era esta. Y constante igual a 0, ¿lo ven? Esta de acá. Y constante igual a 0. Hago lo mismo. Esta sería, ahora sí, esta es la que sería. Y esta me da, claramente, se ve el menos 2 en este punto. ¿En qué punto? En el mismo punto, que era este. Este de acá, ¿lo ven que es menos 2? Acá se ve mejor. ¿Ahí lo ven? Menos 2, acá. El punto sobre el que estoy con derivada es este. Y me queda el menos 2. ¿Llegan a verlo? Chicos, chicas, es importante. ¿Lo ven todos más o menos?
Ese menos 2 que está nombrando es el valor de la pendiente. Es la pendiente que la derivada en este punto, ¿no? La pendiente de la recta tangente, va a quedar acá. Cae así como cae con el mouse. Se ve acá. Fíjate, eso, la derivada parcial con respecto al eje X, haciendo Y constante igual a 0. Acá me queda menos 2. Cuando lo hacíamos, la derivada parcial con respecto al eje Y, haciendo el X constante igual a 1, en ese mismo punto me quedaba el 0, que se ve acá, esta. Porque es la pendiente de esta recta que es la tangente, ¿la ves? Se ve perfectamente que tiene pendiente 0. Sí, sí. Bien, buenísimo. Bueno. Bien, perfecto. Obviamente es una exploración más del asunto, hace falta más práctica y hace falta tener el GeoGebra al lado y ver, para mí lo más interesante es esto. Háganse la rutina de que cuando van a calcular esa derivada parcial, dibújense el plano que están haciendo, que están fijando, el plano que fija la variable que van a dejar constante, y vean la traza que define. Y traten antes de calcular la derivada, especular por lo menos de qué signo debería tener esa derivada, en función de esa traza. Y extraigan, como yo hago acá, por ejemplo, está bueno eso, extraigan el plano ese de referencia sobre el cual definen la traza, el plano ese transformado sobre el cual definen la traza, en las variables corridas, pero que son paralelas siempre a un plano coordenado, porque así se construye las derivadas parciales. A ver. Bueno, referido a lo que decía la compañera, las notaciones de derivadas parciales más comunes, que le vamos a pedir que por favor reproduzcan para entendernos, son estas. Son las con la f con la x chiquita. Acá estamos asumiendo que la variable y es la que queda constante. Puede ser esta. Fíjense con este delta, con esta d rara, que significa la misma, derivada parcial de f con respecto a x. Esto se asume entonces que la y queda constante. Puede tener esta notación también. O generalmente la z, que es nuestra variable dependiente, la podemos usar también como este cociente. Finalmente también vale d1 de f o d2 de f cuando hablamos con respecto a la variable y. Estas son las notaciones estándar. Recomendamos que nos amiguemos con ellas, así evitamos conflictos y malentendidos. Una vez que uno entiende las notaciones estándar y las usa frecuentemente, después uno empieza a jugar con la otra cosa rara que estaba discutiendo yo antes en las representaciones gráficas. Bueno, un ejemplito distinto, más. A ver si sale. Vamos a calcular, dado ese campo escalar, vamos a calcular las derivadas parciales con respecto a x, con respecto a y en el mismo punto. A ver si sale. Voy a dar 5 minutitos para ver si sale. Menos 5 minutitos. 2 minutitos. Bueno, ya les di el tiempo suficiente. A ver, debería, o sea, con la reglita que vimos recién, las derivadas estas, por lo menos las reglas de cálculo, las podemos hacer con relativa sencillez. La derivada del campo con respecto a x, ¿qué nos está diciendo? En 2, 3, en verdad, ¿qué leo acá? Que y igual a 3
es el plano a partir del cual yo extraigo esa traza. Entonces voy a calcular la derivada sobre la traza que me da la intersección de la superficie, ¿no? Sobre la curva traza, con el plano igual a 3. Yo lo tengo en la cabeza y me lo quedo ahí como referencia. Bueno, la regla de la derivada con respecto a x era ver todo lo que no es x como constante. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Esto es igual a todo lo que no es x como constante. Entonces, tengo x por y. ¿Cómo derivo esto? ¿Qué nos quedaría acá? ¿Qué les parece? Es como si fuera x por una constante, por k. ¿Cómo me da la derivada de x por una constante? Por k. ¿Qué me queda acá? K. K, pero K, en verdad acá se llama I, ¿no? ¿Lo ven? Por eso acá aparece la I, pero la I está jugando como constante en esta regla de cálculo. Y cuando derivo acá, ¿qué me queda? Acá me queda una constante asterisco, ¿no? Esto sí no va a nada. ¿Se dan cuenta? ¿Queda claro? Que la derivada, porque acá empiezan los malentendidos, si se quiere. La derivada de este campo con respecto a x, haciendo el campo y constante igual a 3, haciendo, perdón, la variable y constante igual a 3, me da y. Y cuando la quiero calcular en el punto en cuestión, ¿qué tengo que hacer entonces? ¿Cuánto me da? 3. 3, perfecto. 3. Buenísimo. Cuando calculo la derivada de este campo con respecto a la variable y, haciendo x constante e igual a 2, ¿no? X constante igual a 2. Busco uso la reglita de cálculo para encontrar la ley derivada parcial y después la valorizo en el punto en cuestión. Cuando hago eso me va a quedar x, ¿no? Y me queda acá más 4 veces y, ¿no? ¿Está bien? Entonces después las calculo, ¿en dónde? Y bueno, en el punto que me piden. Y en el punto que me piden es el 2, 3. Y acá me queda 2, más 4 veces 3. En definitiva, 14. Interesante, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Y interesante, que si yo tengo en el punto 2, 3, 2, 3, acá tengo esto es el 2, tengo la X asterisco, acá tengo la Z asterisco, acá en este punto, la gráfica va a crecer a razón de una pendiente, con una pendiente tangente igual a 3, ¿lo ven? Este plano es igual a 3 sobre el que extraigo esto. Y en este caso, ¿qué voy a tener? Y asterisco y Z asterisco, ¿no? Con el plano igual a 2, acá, y acá ¿qué tengo? 1, 2, 3, ¿no? ¿Y acá qué va a pasar? Y la derivada de una curva va a ser mucho más, una pendiente mucho más grande. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Es una cosa así. Si uno ve el gráfico ese, si veo eso, algo así, miren. Calculo acá y da 14. Es esa que está ahí, fíjense, esta que está acá, ¿cuál es? Esta no es ninguna. Ah, bueno, acá calculé, no, este es diferente. Ah, me quedé el gráfico. Bueno, ahora calculen este otro. Bueno, vamos a pensar este otro. Este, fíjense que es distinto. Pensé que era el mismo, perdón. Este es 4 menos x cuadrado menos 2y cuadrado. Y nos piden que hagamos lo mismo, pero en el punto 1, 1, en el punto, la derivada parcial con respecto a y con respecto a y. ¿Está bien? Bueno, el campo tiene esta forma que está acá. El punto 1, 1 es este. En un caso, si yo calculo la derivada parcial con respecto a x, ¿no? Voy a tener por ley general menos 2x, ¿está bien? Menos 2x. Y si la calculo en el punto 1, 1, me va a quedar menos 2, ¿está bien? Si calculo la derivada parcial con respecto a y, por ley general va a tener menos 4y, ¿no? Y si la calculo en el punto 1, 1, me va a quedar menos 4. Entonces acá
Observen, cuando calculamos la derivada parcial con respecto a x, estamos haciendo esto. Estamos haciendo la variable y constante igual a 1. Tengo este plano, ¿lo ven? Este plano de acá. Estoy trabajando sobre este plano. Defino esta traza. Y esta traza tiene una pendiente, tiene una recta tangente en el punto, cuya pendiente vale menos 2. ¿Lo ven? Cuando calculo la otra, lo borro para que se vea bien. ¿Está bien? Ese es 1, plano igual a 1. Fíjense que el cuidado que tengo acá es un plano paralelo al plano coordenado z de x, por eso para indicar esa diferencia uso las variables, entre comillas, con asterisco para indicar que están corridas, que están sobre el plano igual a 1. Defino esta traza y la puedo representar acá, que es lo que hacía antes yo, ¿se dan cuenta? Esa traza la puedo encontrar, porque esa traza, la ley la puedo conocer. ¿Por qué? Porque para definir la curva de esa traza, que llamo C sub i, ¿cómo la encontrábamos a esa traza? ¿Se acuerdan? ¿Cómo definíamos traza? Y era la intersección del ZX sub i, ZXi, perdón, con el plano coordenado, igual a 1. Entonces, si hacemos igual a 1, ¿qué me va a quedar acá? Me va a quedar una curva que depende solamente de x, ¿no? Porque estamos en ese plano paralelo al plano coordenado ZX, haciendo y igual a constante igual a 1. ¿Y qué me va a quedar acá? 4 menos x, 4 menos, pero me falta algo más. ¿Por qué 2? ¿Por qué 2 menos x cuadrado? Ah, porque y vale 1, perdón, porque y vale 1, claro. Porque y vale 1. Entonces me queda z en x, me queda 4 menos x cuadrado menos 2. Que es 2 menos x cuadrado. Que es este grafito. Esa es la traza sobre el cual estamos, sobre esa curva traza estamos calculando esta derivada parcial. En el punto 1, 1, que es este. En el punto 1, perdón, porque el plano ya lo hemos hecho constante, que es este de acá. Y esa es la pendiente que me da menos 2, que es la que estaba ahí dibujada. ¿Está bien? ¿Se entiende esto, chicos, chicas? Es lo mismo, el mismo análisis que veníamos haciendo, pero un poquito más prolijo. Poniendo a jugar todos los elementos que hemos definido en las primeras clases, traza, sobre todo, para tratar de terminar de entender bien qué es lo que estamos haciendo cuando calculamos una derivada parcial. Qué elementos están entrando en juego y qué simplificaciones estamos usando para poder calcularlo. Bueno, cuando calculamos sobre la otra derivada parcial, es esta que está acá. Fíjense, tenemos este otro plano, que esto es x igual a 1, en este caso también. ¿Cómo sé que x igual a 1? Acuérdense que la variable que estoy usando es la que me da el plano. Acá cuando digo que voy a calcular en el 1, 1 con respecto a x, esta es la que es constante, e igual a 1 en este caso. En este caso esta es la que es constante, igual a 1. Con este plano saco la traza, que es la que tengo acá. Y la traza acá me dice que es 14, claro, porque tendría como más pendiente en esta curva, esta traza, si la miro desde esta perspectiva. Y eso lo vemos en el cálculo justamente de la derivada de esa parcial que me da menos 4. No sé, yo había dicho menos... Ah, acá me daba menos 4. Claro, me daba menos 4, había dicho. Sí, está bien. 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 Obviamente, así como admite esta interpretación geométrica, que tiene que ver con la que en verdad es la misma interpretación geométrica que tenía la derivada de una función de una variable, nada más que con los cuidados del caso y con las simplificaciones que estamos discutiendo y aclarándolas en cada caso, podemos discutir o definir una interpretación física de la derivada de las derivadas parciales. Para eso, me lo va a saltear, lo podemos ver acá, en el ejemplito. El de acá. Con esto último, en todo caso, yo después este PowerPoint se lo voy a dejar completo para que lo revisen más adelante, cuando vayan preparando el examen, cualquier duda que quede lo podemos ir viendo más adelante. Porque creo que quede claro la interpretación esta física en un ejemplito más sencillito. La interpretación física de las derivas parciales
es otra vez en analogía a la interpretación física de la derivada de la función de una variable, teniendo en cuidado de las simplificaciones que estamos haciendo, vamos a leerla de esta manera. Por ejemplo, la derivada parcial con respecto a i en un punto determinado del campo escalar es la velocidad de variación de z en el punto P0 en la dirección del eje y a la altura de x igual a x0. Cada una de estas cosas que yo dije tienen que estar de alguna manera en la interpretación que ustedes estén dando de la derivada parcial que le pidamos. Pueden cambiar las formas, pero no los fondos. O sea, tiene que estar la referencia a la dirección en la que están proponiendo el cambio y tiene que estar la referencia a la altura en la cual está proponiendo el cambio. ¿Se dan cuenta? Bueno, obviamente, si es la derivada parcial con respecto al eje y, va a ser en la dirección del eje y o del versor j, que es lo mismo. ¿Está bien? Y va a tener que estar aclarado la altura que están calculando. ¿Y la altura qué define? Claro, la altura define el plano con el cual están extrayendo la traza, sobre el cual están calculando la derivada. ¿Está bien? De alguna manera, claramente. Y en el caso de la derivada parcial con respecto al eje x, la vamos a leer como la velocidad de variación de z, de la variable dependiente. Z está jugando acá el valor de variable dependiente. En el punto del dominio donde están calculando, y puedo poner P0 o X0 y 0, que es lo mismo. En este caso, en la dirección y sentido del eje X o del versor Y, vale también, a la altura, obviamente, tiene que estar explicitado de Y igual a I0. Vamos a un ejemplito bien concreto y facilongo desde el punto de vista de interpretación física, que tiene que ver con la temperatura en la Tierra que discutíamos antes, al principio. Si T es la temperatura en un punto, del cual conocemos su altitud, dada por la variable x, y su latitud, dada por la variable y, en kilómetros, entonces t va a ser una función de esas dos, de x e y. Por lo tanto, t es un campo escalar que se define como una función de las variables x e y. Acá damos una ley ilustrativa para jugar ahora con las cuentitas. Supongamos que la ley que define la temperatura en cada punto x y viene dada por x más y más 2 veces y cuadrado. Entonces, para un punto de coordenadas 12, 2, 3, nos van a pedir cuánto vale la derivada parcial de este campo con respecto a x y la derivada parcial de este campo con respecto a y. Para calcular la derivada parcial de este campo con respecto a x, primero calculo la regla que le corresponde según ley que hemos definido, me va a quedar acá. Y más nada, ¿no? Entonces, esto calculado en 2, 3 me va a dar 3, ¿no? Bien. Acá tenemos una representación del dominio de ese campo escalar. Fíjense que I lo indicamos como de oeste a este y la altitud le indicamos como de norte a sur en este sentido. El punto es este. Y la que estoy calculando acá es la derivada que va según el versor I. Es esta, ¿no? Me estoy desplazando según el versor I. Que la derivada esa me dé 3, ¿qué quiere decir? ¿La calcula acá? ¿Ahora está calculada? Acá está calculada según definición, no importa, no hace falta. ¿Qué quiere decir ese 3? Ese 3 lo vamos a interpretar de la siguiente manera. En principio, voy a dar la lectura en forma más genérica de la interpretación física de la derivada. Dice, ese 3 dice, si vuelvo acá, que la velocidad de variación de z en P0 en la dirección del eje Y, en la dirección del eje X y a la altura de I igual a 3, vale 3. ¿Se dan cuenta? Repito. Este 3 me dice, y hago la interpretación más genérica, física de la derivada parcial, me dice que 3, que el campo varía a razón de 3 unidades, es la variación de z, en el punto 2, 3, según el eje Y, según el versor Y o el eje X, a la altura de I igual a 3. Esa sería la forma menos problemática de interpretarla y que seguro no lo voy a errar. Ahora, una vez que uno vaya ganando confianza en el uso de este tipo de modelitos para discutir problemas físicos que supongan campos escalares de dos variables, este 3 lo puedo leer también de esta manera. Fíjense qué interesante. Si a partir del punto 2, 3, si a partir del punto P0 de coordenadas 2, 3, nos desplazamos sin dirección norte-sur, ¿está bien? Norte-sur. La temperatura va a variar aproximadamente a razón de 3 grados centígrados por kilómetro. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que dije antes.
Pero acá estoy introduciendo la referencia a la dirección de una forma más elegante, usando las variables, la interpretación física o el uso físico de las variables, y estoy introduciendo el plano, está introducido acá, está introducido ahí, está implícito el plano a la altura que lo estamos haciendo, es este 3 que está acá, y estoy dando el valor de la derivada de una forma más elegante. ¿Lo ven? Son dos formas de decir lo mismo, pero en este caso hago una interpretación mucho más con una interpretación que da cuenta de que he aprendido correctamente el concepto de derivada parcial y lo puedo aplicar en distintos fenómenos físicos de interés y puedo calcular y dar la respuesta para que otra persona no matemática entienda lo que está pasando. Y si no me animo, voy a la definición abstracta matemática, que también va a estar bien. Ahora, cuando calculo la derivada, la misma derivada, en el punto 2,3 con respecto al eje Y, según la formulita de cálculo, la puedo calcular rápidamente, que era cuál era la ley, esta. Me va a quedar x más 4y, ¿no? Entonces calculo esto en 2,3 y me va a quedar, ¿qué va a quedar acá? 2 más, ya lo he calculado, más 12, 14. ¿Está bien? Entonces cuando voy acá en el eje J y digo, si a partir vamos a hacer una lectura más elegante o más para que una persona con poca formación matemática me pueda entender lo que está ocurriendo. Le iba a decir que si vos estás parado en el punto 2,3 y te desplazás en la dirección oeste-este, vos vas a sentir un cambio de temperatura aproximadamente de 14 grados centígrados por kilómetro. ¿Se dan cuenta? O sea que ahí te va a quemar y en el otro caso le va a pasar mejor. Eso es un poco cómo interpretar para un problemita físico el valor de esa derivada. Bien, obviamente muchísimo más, van a trabajar más en tarea de aula este tipo de interpretaciones y problemitas. No quiero ahondar mucho más porque ustedes están obviamente con otros problemas que lo aquejan de mayor urgencia, pero quería que quede una mirada un poco más profunda del concepto que habíamos definido el lunes, como para que cuando retomemos el próximo lunes, el que no ha podido estar, nos queda el lunes a la mañana cuando lo suba, así podemos atacar el concepto de derivada direccional, que tiene una complejidad mayor, con unas bases un poco más sólidas. Espero que el rato haya valido la pena. Yo no quiero ahondar mucho más, había más cositas, pero después había un problemita, después se lo voy a subir en todo caso, y le van a encontrar mayor utilidad, me parece, cuando empiecen a preparar la materia. Bueno, chicos, chicas, si no sé si tienen alguna duda, si no ya quedamos para el lunes, díganme. No, me parece que Por mi estuvo parte bastante no. bueno. Bueno, quedamos para el lunes entonces. Éxitos mañana. Gracias, profe. Listo, gracias. Nos vemos. De nada. Chao, gracias. Chao.